¿Qué pensarías si te digo que el futuro de todos nosotros podría estar en manos de un gigante de acero inoxidable de 120 metros? ¿Y si nuestra supervivencia como especie dependiera de que podamos, irnos de aquí, de este planeta? No, esto no es el guión de la última peli de ciencia ficción. Es la apuesta de miles de millones de dólares de un hombre que sueña con llevarnos a Marte. A ver, imagínatelo. Miles de millones de dólares. Años y años de trabajo. Y sí, unas cuantas explosiones bastante espectaculares. Todo para una sola cosa. Construir una especie de arca moderna. Pero, ojo, no para huir de un diluvio, sino de los límites de nuestro propio planeta. Elon Musk está convencidísimo de que no hay otra, y su vehículo para lograrlo es Starship. Ahora, la gran pregunta: ¿es una genialidad visionaria o una quimera inalcanzable? La Tierra, nuestro único hogar, al menos de momento. Elon Musk, sí, el tipo detrás de SpaceX y Tesla, lleva décadas con una idea fija en la cabeza: convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Para él, no es que sea una opción, es que es una necesidad absoluta, una especie de póliza de seguro para la vida, como él mismo la ha llamado. Y es que depender de un solo planeta, según Musk, es un riesgo que sencillamente no podemos correr. En el mismísimo centro de esta visión tan audaz se levanta Starship, esa nave espacial diseñada no solo para llevarnos más allá de la órbita terrestre, sino para establecer una nueva rama de la civilización en el planeta rojo, Marte. Una apuesta colosal, con implicaciones que podrían, literalmente, redefinir nuestro futuro. Para captar la verdadera dimensión de Starship, primero tenemos que entender al hombre que lo impulsa. Elon Musk no es precisamente un recién llegado a esto de la carrera espacial. Su fascinación por Marte se remonta a los años 90, con ideas como el proyecto Mars Oasis. Desde que fundó SpaceX a principios de los 2000, su objetivo ha sido meridianamente claro: abaratar de forma radical el acceso al espacio y desarrollar la tecnología para que los humanos podamos vivir en otros planetas. Pero, ¿por qué tanta prisa? Musk habla de los confines terrestres, de los riesgos que nos amenazan como humanidad, desde cataclismos naturales hasta desastres provocados por nosotros mismos. La solución, en su cabeza, es un plan B, una civilización autosuficiente en Marte. Y justo aquí es donde Starship entra en juego. Porque Starship no es solo un cohete más, es un sistema de transporte interplanetario completo y, clave, totalmente reutilizable, el más grande y potente jamás construido. Para que te hagas una idea, supera en altura al legendario Saturno V de las misiones Apolo. La versión actual, Block 1, mide 121.3 metros, pero ya hay planes para que evolucione hasta los 142 metros en futuras versiones como la Block 4. Su promesa es, ni más ni menos, revolucionaria: hacer que los viajes a Marte no solo sean posibles, sino que, con el tiempo, se vuelvan rutinarios y asequibles. Una promesa que se basa en una capacidad de carga bestial. Se proyecta que versiones futuras como la Block 3 alcancen las 200 toneladas a órbita terrestre baja, e incluso 300 toneladas para la Block 4. La visión de Musk toma forma en un coloso de acero inoxidable. El sistema Starship tiene dos etapas imponentes. La primera es el propulsor Super Heavy, una auténtica bestia de unos 71 metros de alto, equipada con 33 motores Raptor, capaces de generar un empuje inicial de unas 7.500 toneladas de fuerza. Imagina la potencia. La segunda etapa es la propia nave Starship, de más de 50 metros, con sus propios 6 motores Raptor, 3 optimizados para funcionar a nivel del mar y 3 para el vacío del espacio. Y hablando de los motores Raptor, son una auténtica maravilla de la ingeniería. Son los primeros motores de ciclo de combustión escalonada de flujo completo que se fabrican en masa y utilizan metano y oxígeno líquido como propelentes. Esta elección del metano no es casual. Ofrece un mayor impulso y, lo que es crucial,
podría producirse en Marte utilizando recursos locales. Esto se conoce como ISRU, In Situ Resource Utilization, y es vital para que una futura colonia sea autosuficiente. Pero la verdadera revolución de Starship está en su completa reutilización. SpaceX no solo planea recuperar ambas etapas, sino que quiere hacerlo de una manera espectacular. El sistema Mecha-Sila, con sus brazos mecánicos en la torre de lanzamiento, está diseñado para atrapar, literalmente, tanto al Super Heavy como a la nave Starship cuando regresa. Esto elimina la necesidad de patas de aterrizaje en el propulsor y optimiza el tiempo de preparación para el siguiente vuelo. La nave Starship, por su parte, realiza una maniobra de reentrada atmosférica conocida como belly flop. Desciende en horizontal para frenar y luego gira a vertical para el aterrizaje. El objetivo final es reducir el costo por lanzamiento a una fracción de lo que cuesta actualmente, haciendo viables los miles de vuelos necesarios para una colonización. Elon Musk es conocido por sus cronogramas ambiciosos, y el programa Starship no es la excepción. Los planes apuntan a misiones a la Luna como antesala a Marte. Según las últimas informaciones, SpaceX espera realizar el primer vuelo no tripulado de Starship a Marte a finales de 2026, transportando robots humanoides Optimus desarrollados por Tesla para ir preparando el terreno. Las primeras misiones tripuladas podrían seguir entre 2028 y 2030, aprovechando esas ventanas de lanzamiento que se abren cada 26 meses cuando la Tierra y Marte están alineados favorablemente, lo que reduce el tiempo de viaje a unos 7 o 9 meses. Sin embargo, el camino está plagado de obstáculos. El desarrollo de Starship se basa en una filosofía de probar, fallar, aprender y repetir. Hemos visto múltiples vuelos de prueba, algunos terminando en espectaculares explosiones, otros logrando hitos significativos. Hasta mayo de 2025 se habían realizado varios vuelos de prueba integrados. Por ejemplo, el 9º vuelo de prueba, realizado el 27 o 28 de mayo de 2025. Las fuentes varían un poco en la fecha exacta, aunque no cumplió todos sus objetivos, como el despliegue de satélites de prueba o un reencendido de motores en el espacio debido a problemas como una fuga de combustible. Sí marcó la primera vez que se reutilizó un propulsor Super Heavy y logró el vuelo más avanzado hasta la fecha en términos de duración antes de que se perdiera la nave. Cada prueba, incluso las que terminan en fuego, proporciona datos cruciales. Los desafíos técnicos son inmensos. Conseguir que los 33 motores Raptor del Super Heavy y los 6 de la Starship sean totalmente fiables, dominar el repostaje orbital de combustible, algo esencial para las misiones a Marte, asegurar que los escudos térmicos sobrevivan a la reentrada atmosférica y desarrollar sistemas de soporte vital robustos para viajes interplanetarios que durarán meses. A esto se suman los desafíos financieros, con miles de millones ya invertidos, y los logísticos, inherentes a establecer una presencia humana en un entorno tan hostil como Marte. Si te está fascinando esta odisea espacial tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuras actualizaciones sobre Starship y la conquista de Marte. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Musk logrará sus audaces cronogramas? Vale, pongamos que Starship supera todos los obstáculos de su desarrollo. ¿Cómo sería exactamente eso de la conquista de Marte? El plan es gradual, pero a una escala masiva. Las primeras misiones sin tripulación llevarían carga vital, equipos para generar energía para extraer agua, probablemente de depósitos de hielo subterráneo como los que se cree que hay en la región de Arcadia, y para empezar a construir los primeros hábitats básicos. Los robots Optimus podrían ser piezas clave en estas fases iniciales. Luego llegarían los primeros humanos. Y no como turistas, sino como auténticos pioneros. Su tarea, expandir la infraestructura inicial, probar que las tecnologías de soporte vital funcionan en el entorno marciano y arrancar los experimentos para producir alimentos y otros recursos allí mismo. La propia Starship, una vez en Marte,
podría servir como el primer hogar. El gran salto sería establecer una base permanente y, con el tiempo, una colonia autosuficiente. Musk ha hablado de la necesidad de enviar cientos, incluso miles de Starships, transportando la friolera de 1,5 millones de toneladas de carga en cada ventana de lanzamiento, para levantar una ciudad marciana. Esto implicaría un ritmo de lanzamientos desde la Tierra jamás visto. La visión a largo plazo es una civilización capaz de prosperar sin depender de la Tierra, con una población considerable, sus propias industrias y, quién sabe, quizás incluso la capacidad de terraformar parcialmente el planeta, aunque esto último sea algo para un futuro muy lejano. Vivir en Marte presenta desafíos enormes. La atmósfera es finísima y compuesta sobre todo de dióxido de carbono. La radiación cósmica y solar es intensísima por la falta de un campo magnético global. Las temperaturas son extremas. Hay tormentas de polvo gigantescas y la gravedad es menor. Starship es la clave no solo para llegar allí, sino para transportar la cantidad ingente de material necesario para lidiar con estos peligros, desde materiales de construcción para hábitats blindados hasta los componentes para sistemas de soporte vital cerrados y, posiblemente, tecnología para modificar la atmósfera a muy largo plazo. Las comunicaciones se apoyarían en una red de satélites Starlink orbitando Marte. La apuesta de Elon Musk con Starship es, digámoslo claro, una de las empresas más audaces y arriesgadas en toda la historia de la humanidad. No se trata solo de plantar una bandera y tomar fotografías. Se trata, como suele argumentar Musk, de asegurar la supervivencia a largo plazo de la conciencia humana, de expandir nuestros horizontes mucho más allá de este planeta que nos vio nacer. Si Starship tiene éxito, las implicaciones son, profundas. Revolucionaría el acceso al espacio, abriendo la puerta de par en par a una economía alrededor de la Luna y la Tierra. Muchos expertos consideran que plazos como la llegada de humanos a Marte en la década de 2030 son extremadamente optimistas y sugieren fechas más cercanas a 2050. Starship es mucho más que un cohete. Es un símbolo de la ambición humana, de nuestro impulso casi innato por explorar lo desconocido y superar límites que parecen insuperables. Ya sea que veamos a los primeros colonos pisar Marte en la próxima década o mucho después, el desarrollo de Starship ya está empujando los límites de la ingeniería y obligándonos a hacernos preguntas fundamentales sobre nuestro futuro. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es Starship la clave para nuestro futuro interplanetario o un sueño demasiado ambicioso? ¿Te mudarías a Marte si tuvieras la oportunidad? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las fronteras de la ciencia y la tecnología, asegúrate de darle like a este video y compartirlo. La aventura de Starship no ha hecho más que empezar. Cada prueba, cada pequeño avance, cada tropiezo, es una página más en una historia que se escribe mientras hablamos. Una historia que podría decidir si los humanos nos quedamos para siempre en la Tierra, o si, por fin, damos el salto para ser una auténtica especie de las estrellas. La apuesta de Elon Musk está ahí. Y el universo está esperando.